Aquí tenemos el ejemplo número 2 de los pares de ángulos. Continuamos. Y tal como nos decía el enunciado, dice determinar la medida de cada ángulo indicados en las figuras, sabiendo que las rectas M y N son paralelas. Recuerden que teníamos, este es el ejemplo 2. ¿Cuáles son las rectas? Tengo la recta M, debo identificarla de una vez, y tengo la recta N. Pero debo tener pendiente que es probable que desde ahí ya usted identifique qué pasa con esos ángulos, sin necesidad de llevar la gráfica a este formato. ¿Ok? Si usted lo identificó de ahí, no tengo que estar moviendo nada. Recordamos que siempre voy a tener esa forma para hacer las relaciones. Pero bien, observo la gráfica, no tiene esa forma directamente, pero me dice que M y N son la paralela. Se van a hacer estas dos líneas. ¿Qué usted hace? Dice, bueno, si esta es la secante, veo que la secante cruza y sigue, y que cada una de las paralelas también van a ambos lados de la secante. Entonces, si usted quiere comparar esto con esto, lo único que hago es lo siguiente. Vamos a completar el gráfico. ¿Cómo? Esta línea me le faltaría un pedazo para acá. Si extendemos eso para allá, y esta que sería la secante, la vamos a extender un poquito para acá. Entonces ahí voy a tener más o menos esta forma, ¿verdad? Todavía no la veo bien, pues en mi mente, porque el cuaderno, o usted moviendo la hoja del cuaderno, que lo mueve de posiciones, pero aquí, en esta aplicación, me permite yo hacer esto. Nos va a permitir hacer este trabajito, no importa ese número 2 de ahí. Agarro y giro, ¿verdad? Mira, más o menos, ahí. Y entonces ahora pongo las dos paralelas en el mismo sentido que están aquí. Y tengo la secante. ¿Bien? O sea que se puede. Yo puedo observar eso de esa manera. Puedo ver que sí. Entonces ahora observamos que los ángulos que nos están dando son este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Es decir, que creo que eso está bien fácil poder identificar, ya que en clase anterior lo hemos visto bastante. Estos dos ángulos, revisamos. Aquí no nos lo dicen claramente cuáles son, porque ya eso lo trabajamos en clases anteriores, como les había dicho. Entonces, esos dos son opuestos por el vértice. Entonces, vámonos acá. Los dos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Ok? Vamos a poner la figura en su posición normal. Desde aquí. Bien, para identificar que son opuestos por el vértice, si se dan cuenta, no es necesario ni girar la figura, ni extender tampoco aquí esta línea. O sea, en este caso no nos fue necesario. Pero quizás sí exista otro caso donde sea necesario yo poder prolongar cada línea, ponerla en la posición para luego hallar las relaciones. Bien, voy a quitar todo lo que agregué para dejarlo en la posición normal y entonces vamos a trabajar este formato no necesario aquí. Me voy. Dice, tenemos la relación entre los dos ángulos. Son opuestos por el vértice. Si son opuestos por el vértice, entonces la relación entre sus medidas, lo que me dice es que sus medidas son iguales. Por tal razón, yo empiezo a escribir, voy a tomar este ángulo que está aquí, 2x más 10. Por un lado, quizá alguien que ha razonado pensará, pero si eso es 2x más 10, entonces este debió de ser 2x más 10. No necesariamente. Vamos a ver eso. Tengo 2x más 10 igual a 3x menos 20. Recuerde que son las medidas que deben ser iguales, ¿verdad? Si las medidas son iguales, entonces las expresiones que encontramos en ellos también son iguales. Esa sí es la deducción. Vamos a ver. Ya aquí tenemos nuestra ecuación lineal, ecuación de primer grado. Todos saben cómo resolverla. La variable está repetida.
y está en distinto lado respecto al signo de igualdad. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tomar los términos que tienen la variable para colocarlo del lado izquierdo del signo de igualdad, y los términos que están sin variable lo vamos a tener del lado derecho. Recordando siempre que si tengo un término que está de un lado respecto al signo de igualdad, cuando quiero expresarlo al otro lado debe ser el opuesto de él. Por ende tendríamos 2x opuesto de 3x menos 3x igual el negativo 20, se queda tranquilo ahí, es de 10 que está en el lado izquierdo, entonces voy a tomar el opuesto de ese 10 para llevarlo al lado derecho. Continuamos, 2x menos 3x igual a negativo x, esto es igual negativo 20 menos 10 igual a negativo 30. Aquí lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta expresión por negativo 1, ¿verdad? Recuerde que siempre cuando estoy despejando a x, esta debe quedar positiva todo el tiempo. Entonces multiplicamos por negativo 1 y nos va a quedar negativo 1 por negativo x, x positivo igual negativo 1 por negativo 30 igual a 30. Ya tenemos el valor de x. Entonces, ahora, ¿qué necesito? El valor de cada ángulo, que es lo que me están pidiendo, lo que mide cada ángulo. Entonces, venimos acá, tomamos este ángulo, 2x más 10, vamos a tomarlo, tenemos 2x más 10 es igual. Entonces, sustituyendo a x, ahora en la expresión sería 2 por el 30. Eso lo vimos en el ejercicio 1 y otros ejercicios más. Más 10. 2 por 30, 60, más 10, y esto es igual a 70. Entonces vemos que este ángulo mide 70 grados, por ende, este ángulo también va a medir 70 grados porque son opuestos por el vértice. Pero vamos a hacerlo de la forma correcta. Vamos a hacer las sustituciones y ver si llegamos a lo mismo. Aquí tenemos entonces 3x menos 20 es igual. Colocamos el 3, abro paréntesis, sustituimos a x por 30 menos 20. Tenemos 3 por 30 igual a 90 menos 20. Y esto es igual 90 menos 20, que es igual a 70. ¿Ok? Y ahí vemos que sí tienen la misma medida. Bien. Perfecto. Vamos a pasar a otro caso que tomé. Teníamos dos ejemplos, agregué uno más. Vamos a ver este caso, que es del cuadernillo. Esto tiene cuadernillo, esa figura. Vamos a analizarla un poco. Bien. Recuerden, yo les decía que puede salir cualquier tipo de figura. Mire, aquí está esa figura. No me especifica quiénes son paralelas, pero a simple vista yo puedo observar cuáles líneas de esas son paralelas. Entonces tenemos esta línea con esta línea son paralelas. Por ende, esta me va a servir como secante y esta me va a servir como secante. Recuerde que para hacer los cálculos utilizo una sola como secante. La otra la obviamos. ¿Ok? Y hacemos nuestras relaciones. Veamos qué nos pide este ejercicio, entre otros más que le piden allá en el cuadernillo. Yo elegí un caso. Dice aquí, si el ángulo C es igual a 60 grados y el ángulo 1 es igual a 85 grados, ¿cuál es la medida del ángulo M? ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Me están dando la medida de este ángulo, que es 60 grados. Y nos están dando la medida de este ángulo de aquí. Bien,
Aquí tengo una observación donde dice la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Ok? Es un teorema que dice eso. ¿Qué empiezo a hacer? Tengo que hacer ciertas relaciones. Me están dando el C y el 1. Si yo observo el ángulo C con el 1, no hay nada que pueda hacer respecto a lo que son las dos paralelas y la secante. Me pide la medida del ángulo M. Si yo tomo a M con el ángulo 1, que es la medida que tengo del ángulo 1, tampoco puedo hacer nada respecto a la secante. ¿Ok? Porque las líneas paralelas son esta con esta y el ángulo 1, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4, quedan fuera, como quien diría, como que no tienen nada que ver con estas dos paralelas. Entonces, sigo haciendo relaciones. Tengo que buscar todas las vueltas que sean posibles. Puedo observar, entonces digo, si relaciono M con el C, tampoco, porque entonces el ángulo M se forma con esta secante y el ángulo C se forma con esta otra secante. No puedo combinar, no se puede relacionar. ¿Ok? Pero sí puedo observar que se forman triángulos. Tengo triángulos. Entonces eso me puede dar pista para hallar esas medidas. ¿Ok? Y aquí ya conozco esto, que no está en el cuadernillo, esa parte de ahí, de la suma de los ángulos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a pensar, observo bien y digo, bueno, tengo medida del ángulo C. Vamos a ponerla ahí. Dice que el ángulo C mide 60. Tengo la medida del ángulo 1. Mide 85. ¿Qué pasa? El ángulo 1 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Por ende, la medida del ángulo 4 es 85. Ahora, viene la otra cuestionante. En un triángulo, si usted conoce la medida, ¿verdad?, de dos ángulos interiores, conozco la medida de dos ángulos interiores, eso me va a permitir conseguir la medida del tercer ángulo. En el triángulo, si sé la medida de dos ángulos interiores, eso me va a permitir hallar la medida del tercer ángulo usando esta expresión que está aquí, aplicando esto. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo la medida de uno de los ángulos interiores de este triángulo al cual pertenece M. ¿Qué voy a hacer? Me doy cuenta que aquí tengo esta línea con esta que son paralelas y esta que es secante, ¿verdad? Entonces significa, si ustedes quieren, miren, podemos hacer esto. En caso de que usted no lo esté observando bien, vean. Vamos a hacer esto. Recuerde que siempre con su imaginación usted va a hacer todo lo que sea necesario. Vamos a doblarlo así. Si la figura la colocamos de esta forma y hago esto para que sea, si me crea inconveniente las tantas cosas que hay, podemos quitar, vamos a quitar esta línea, vamos a quitar esa. Observamos, dos paralelas, la secante. Me olvido de todo ese reguero que hay ahí en ese medio, ¿ok? Me voy a olvidar de todo eso que está ahí. Voy a pensar que no hay nada. Si usted observa esas dos líneas, esas dos, va a ver que tengo los cuatro ángulos de aquí arriba y los cuatro ángulos de aquí abajo. O sea, que en ese formato yo estoy teniendo esto, ¿verdad? Que fue de donde estamos partiendo. Estoy teniendo eso. Entonces observo, tengo medida del ángulo C. Como yo quiero la medida del ángulo M, ¿verdad? En otro sentido, decía ahorita que si tenemos un triángulo, si en ese triángulo yo conozco la medida de dos ángulos, entonces puedo hallar el tercero.
Ya conozco este ángulo, entonces puedo relacionar la medida del ángulo R, ¿verdad? La puedo relacionar con el C, ya que están en una misma secante. ¿Ve? Están en la misma secante, están de un mismo lado, hay uno que está en el exterior y otro en el interior. Si recordamos, los ángulos correspondientes dicen que son interior y exteriores, o sea, que el ángulo C y el ángulo R son correspondientes. Por ende, si el ángulo C mide 60 grados y vemos las relaciones, entonces dice que las relaciones entre las medidas son iguales, como son correspondientes, entonces yo digo que la medida del ángulo, vamos acá, voy a decir por este análisis que la medida del ángulo R es igual a 60 grados. ¿Por qué razón? Por ser correspondiente con ángulo C. Como son correspondientes esos dos ángulos, ya yo tengo la medida del ángulo R. El ángulo 485, el R mide, entonces ahora tengo la medida del ángulo R, que son 60 grados. Voy a llevar la gráfica a su posición normal, ¿verdad? La posición que teníamos al principio. Vamos a ver si no se me distorsiona mucho para llevarla. Esta era la posición normal. Esa era su posición normal. Ya yo tengo la medida entonces del ángulo R, que mide 60 grados. ¿Cuánto mide M? Dice que la suma de esos tres ángulos, me dice entonces, por esta teorema que tengo aquí, dice que la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo R más la medida del ángulo M, eso es igual a 180 grados. Hacemos la sustitución y tenemos 85 más 60 más medida del ángulo M, eso es igual a 180 grados. O sustituyo esto por X también, pero no voy a dar mucha vuelta. Ya voy a tener ahora 85 más 60, ¿verdad? Voy a hacer esa ecuación rapidito. Medida del ángulo M es igual a 180 menos, esto aquí me da 145, ¿verdad? Menos 145 grados. Y eso va a ser igual a 180 menos 145 igual a 35 grados. Eso mide el ángulo M, 35 grados. Fíjense, son muchas vueltecitas que hay que dar, mucha vuelta. Entonces hay que conocer todas esas relaciones y así uno va relacionando y concaternando una cosa con otra y así sucesivamente y llegamos a lo que queremos. Bendiciones.